Él es médico diabetólogo y lo vamos a sumar a nuestro interactivo y le agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos va a brindar. Y bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, arranquemos, ¿no? con esta pregunta general. ¿Hay un solo tipo de diabetes? ¿Cómo la enfrentamos? Hay un montón de preguntas que ya están en el listado, doctor. Bien, empezamos fuerte entonces. Porque la verdad que la verdad es que no existe un solo tipo de diabetes, solamente diabetes. Cuando nos referimos a esta palabra, podríamos usar un sinónimo que es hiperglucemia, es decir, el azúcar alto en sangre. Y hay distintas situaciones que pueden aumentar el azúcar en sangre. Entre ellas tenemos las dos grandes diabetes, que son la diabetes tipo 2, que es la más común, es la de nuestros padres, la típica que uno dice que nos heredan, y esa diabetes representa entre el 80 y el 90% del total de los tipos de diabetes. Y en este tipo de diabetes se da más en los adultos, está muy ligada a otra pandemia y flagelo de hoy en día de la sociedad como es la obesidad. Y después tenemos la diabetes tipo 1, que la diabetes tipo 1 es la de los niños. Si bien se puede dar a cualquier edad, es mucho más frecuente encontrarla en esta edad y es la que antes llamábamos insulino dependiente, y es porque justamente necesita de insulina de entrada, en donde hay una falta de esta hormona desde el inicio, desde el diagnóstico de la diabetes. Y después, Claro. bueno, tenemos otras diabetes un poco más raras, como la diabetes asociada al embarazo o a otras patologías que representan menos o alrededor del 1% del total de la diabetes. Bueno, doctor Ávila, perfecto. Entonces, el inicio, múltiples tipos de diabetes para tener en cuenta. Queda claro, al menos en esta primera instancia, de qué es cada una. Y yo me quiero meter en un terreno algo álgido porque justamente hay varios factores ahí. No sé si está tan claro, eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes que contribuyen justamente a la aparición de diabetes en personas cada vez más jóvenes, de la tipo 2, me refiero? Diabetes Perfecto, y justamente es la diabetes que nosotros podemos prevenir, y por eso tanto de la campaña, de la concientización, sobre todo porque es una diabetes que muchas veces pasa desapercibida, ¿no? O sea, sabemos que según datos de la Federación Internacional de Diabetes, el 50% de las personas con esta enfermedad desconoce su diagnóstico. Es decir, que podemos tener esta enfermedad sin saberlo, y de acá nace la importancia del chequeo médico. La diabetes tipo 2 se asocia a múltiples factores de riesgo, entre los que nombrábamos recién, por ejemplo, la obesidad. En la Argentina tenemos datos interesantes del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se realiza una encuesta de factores de riesgo no transmisibles, y sabemos que eso ha ido incrementando con las diferentes encuestas. Vamos por la cuarta, próxima a publicar la quinta, y en la cuarta sabemos que alrededor del 13%, el número exacto es 12.7% de la población padece diabetes, y en esto se asocia, idealmente con lo que es la obesidad, ¿no? Recién la nombrábamos, el 25% de la población argentina tiene obesidad, y si a esto le sumamos también el sobrepeso, el 60% más de este número padece algún grado de sobrepeso, en donde se incluye también la obesidad. Esto viene de la mano, muy ligado también de lo que es la inactividad física, o sea, el sedentarismo o la baja actividad física, porque hay gente que dice, no, pero yo hago deporte, ¿no? O sea, ¿qué haces? El fútbol de los sábados. Y bueno, eso, si bien está bueno hacer prácticas deportivas como es el fútbol, habitualmente no hay un entrenamiento para esto, y de hecho muchas veces puede ser más riesgoso que beneficioso el tema de hacer una actividad física semanal, en donde la actividad física se recomienda hacerla todos los días, ¿no? Otro factor de riesgo, lo nombrábamos también, tiene que ver con la herencia. En las mujeres, haber tenido diabetes gestacional es un factor de riesgo para desarrollar después diabetes. En definitiva, como verán, tener otras patologías, algunos medicamentos también pueden aumentar el riesgo de diabetes, como por ejemplo los corticoides. O sea que estamos hablando de múltiples factores que incrementan el riesgo de padecer diabetes. Doctor, hay algo que me llamó mucho la atención de lo que usted estaba diciendo y me asombra, ¿no? Ustedes que son profesionales están al tanto de las
actualizaciones, pero ya no se habla de insulinodependientes. ¿Ha cambiado el concepto? Eso hace muchos años, por una cuestión también tiene que ver con que la insulinodependencia se asociaba a que los pacientes que iban a usar este medicamento eran solamente los pacientes con diabetes tipo 1. Y no es así. De hecho, los pacientes con diabetes tipo 2 también utilizan insulina y eso se debe a que, primero en principal, hemos mejorado la calidad y la cantidad de vida de nuestros pacientes y por lo tanto viven muchísimo más y en ese vivir mucho más se enfrentan a lo que es la falta de insulina a largo plazo. Entonces, esos pacientes con diabetes tipo 2 que en un primer momento requerían solamente antidiabéticos orales, después necesitan de la insulina en algún momento de la evolución de la enfermedad. Y esto no es, y está bueno que lo toquemos, no es un castigo, no es que la enfermedad esté más grave, no es que uno se ponga en malo cuando indica la insulina, sino que simplemente es la evolución natural de la enfermedad. Doctor, le quiero preguntar por, creo que un gran miedo que podemos tener todos nosotros, que es saber si somos diabéticos o no somos diabéticos. A lo mejor nuestros padres son diabéticos, algunos, los dos, y una persona adulta también no ha tenido hasta el momento signos de que sea diabético, pero tiene miedo de poder serlo. Bueno, ¿cómo hay que proceder en este caso? ¿Qué tipo de estudio se realiza, no? Es muy buena la pregunta, sobre todo porque haces hincapié en que uno o los dos padres, y en eso también hay diferencias. Si tenemos un padre con diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes en algún momento de la evolución de nuestra vida es de aproximadamente el 50%. Pero si ya tenemos los dos padres con diabetes, ese riesgo se incrementa a casi el 80%. Y por lo cual todos deberíamos hacernos un chequeo, pero aquellos que tengan los padres con diabetes, más aún. El chequeo es simple, es un análisis, una glucemia que es de rutina en el pedido que hace cualquier clínico, en donde simplemente podemos nosotros incluso no solamente hacer diagnóstico de la enfermedad, sino del riesgo que puede padecer. Hay situaciones previas que le llamamos en los grises, ¿no? Donde no es normal, pero tampoco tenemos diabetes, y en esa prediabetes, que llamamos, es en donde más podemos hacer prevención. De todas maneras, la prevención se hace en cualquier persona con una dieta saludable, la actividad física, recién nombrábamos que la inactividad aumentaba el riesgo, ¿no? Claro. Doctor, última pregunta de mi parte y la consulta es porque, bueno, ¿quién no tiene una persona con diabetes o un conocido cercano? Y se da el caso, hace muy poquito, a título personal, me pasó una persona muy cercana que de pronto, cuidando su dieta, haciendo ejercicio, caminando dentro de lo posible, se le había subido muchísimo los niveles de azúcar. Esto se puede dar por una mala sangre, como uno lo dice, una impresión, una situación de estrés. ¿Eso puede hacer que se despegue el nivel de azúcar? Bien, otro de los mitos, ¿no? O sea, la diabetes nerviosa, la diabetes nerviosa que por ahí escuchamos muchas veces. No, yo no tengo diabetes, tengo diabetes nerviosa. Y eso no existe dentro de lo que es la clasificación de diabetes, pero sí situaciones de estrés máximo, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, pues muchos nos pueden decir, no, yo cuando me pasó una desgracia familiar, me diagnosticaron la diabetes. Y sí, en esa situación se liberan muchísimas hormonas que son contrarias a la insulina y pueden servir o bien de gatillo en aquellos pacientes que no se conocen con diabetes o como descompensantes de su diabetes en aquellos que sí tenían ya el diagnóstico. Doctor, también le quiero preguntar de mi parte, experiencias personales, ¿no? Que uno tiene, que conoce, diabetes que no fueron tratadas a tiempo, que no fueron controladas adecuadamente, y el daño realmente ha sido muy grande en esas personas, que se llegó tarde, que se llegó mal. Una diabetes mal controlada, digo, me parece que sirve también generar conciencia, por eso está buenísima la charla que estamos teniendo con usted. Puede ser casi equiparable a un cáncer, ¿no?
Mira, hay muchos estudios al respecto, estudios gigantescos, sobre todo estudios un estudio muy grande en Estados Unidos en pacientes con diabetes tipo 1 y otro estudio de los más grandes, de los más representativos en nuestra especialidad, que se realizó en el Reino Unido. Estos dos estudios lo que demostraron que aquellos pacientes que no se controlaban en un principio, después tenían más complicaciones. Y esto lo nombramos o le pusimos el nombre de legado o memoria metabólica, que quiere decir que aquellos que se controlen tempranamente van a tener unos mejores resultados en cuanto a complicaciones de la diabetes. Bien, bien. Doctor, ¿qué decirle? Agradecerle muchísimo por los conceptos, la aclaración, derribamos mitos, conocimos un poco más y lo más importante, no es que encendimos la alarma, pero sí la atención hacia ciertas actitudes que tenemos que hacer para cuidarnos en el futuro. Eso es lo importante. Y permitime, Ale, perdón, antes de cerrarlo, el doctor, ya que mañana, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, bueno, si quiere compartir alguna reflexión, doctor, también, o algún mensaje también para la audiencia específico por el Día Mundial de la Diabetes. Justamente agarrándome de la palabra esa alarma, no es la idea justamente alarmar a la población, sino informarla. Saber que la diabetes es una enfermedad que es controlable, siempre transmitir un mensaje positivo. Cuando uno va al médico, no es que se le aparecen los problemas, sino que hacemos diagnósticos oportunos. Entonces, de ahí la importancia de hacer el chequeo habitual, de hacer la prevención. Es fundamental que nosotros tratemos de concientizar en cuanto a la importancia de los hábitos de vida y que de aquí nace justamente el disminuir esta tendencia que cada vez haya más diabetes en el mundo entero. Y valorar mucho también el trabajo de ustedes, los profesionales, los investigadores, que los avances no se dan solos, los avances se dan porque los vamos buscando. Y eso es lo importante, doctor. Un abrazo gigante, muchísimas gracias por el tiempo. A ustedes muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Pablo Ávila, médico diabetólogo. Sí, mañana es el día, pero los cuidados